Digamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes temas de Market Access considera es el que menos sabe la gente del sector? La gente que contestó nuestra encuesta en el sector farmacéutico y en el sector salud considera que de lo que menos se sabe es evaluación de tecnologías. Después de legislación y financiamiento, y por último, sistemas de salud y aseguramiento están muy cerca. Catalina, ¿tú qué opinas? Digamos que de alguna forma me sorprendieron los resultados. Okay. Creo que este es un sector que cambia constantemente su normatividad y no solo cambia cosas, digamos, superficiales por llamarlo de alguna forma, sino partes fundamentales del sistema de salud con lo que se legisla cada año. En algunos momentos uno en las reuniones de trabajo casi siente que todos son abogados porque citan normas. Entonces creo que hay un amplio conocimiento en el tema de legislación y financiamiento. Me sorprende el tema de evaluación de tecnología, pero creo que nos impone un reto como sector, y hay gente muy conocedora del tema de evaluación de tecnología. Finalmente es una herramienta que nos permite tomar decisiones de política pública con base en información cierta, y es nuestra responsabilidad que se apropie este conocimiento en todos los que participamos del sistema e incluso fuera de él. Uno a veces ve en algunos escenarios usando indiscriminadamente algunos conceptos de evaluación de tecnología que lo que hacen quizás en vez de aportar es confundir un poco, pero vuelvo y repito, creo que es responsabilidad de todos empezar a construir y a generar educación frente a este tema. No pensé que fuera tan alto el porcentaje de evaluaciones de tecnología, porque yo por lo menos en mi entorno tengo gente, no soy yo la conocedora, pero tengo gente con la que todos los días aprendo muchísimo, gente que realmente sabe muy bien y conoce a profundidad este tema y construye todos los días desde la industria. Tenemos un instituto de evaluación de tecnología que creo que es un gran avance para la región. Colombia resalta realmente en la región por tener ese instituto que lidera todo este tema de evaluación de tecnología, y verlo tan alto en ese porcentaje, creo que más que preocupación me genera un llamado de atención a empezar a generar un poco más de conocimiento para que ese tema sea apropiado por las personas en el sistema de salud y apropiado por quien no está en el sistema de salud, porque finalmente el sistema somos todos. Entonces creo que debemos evitar ese uso indiscriminado de algunos conceptos de evaluación de tecnología que generan confusión y que debemos empezar a trabajar para que la gente conozca más. Tú, desde tu perspectiva personal, ¿cuál creerías tú que es el tema del que menos sabe la gente? Porque es cierto, claramente está rodeado de un equipo técnico, pero tienes un rol gremial muy importante, y sondeando ese rol gremial, tú dirías, la gente sabe menos de qué, de estas opciones. Pues claramente el tema de evaluación de tecnología, si yo me voy a mi entorno macro gremial, la gente no conoce muy bien el tema. Como te digo, yo por mi rol sí tengo gente muy cercana que domina el tema, pero me voy a unir con otra pregunta, y es, mucha gente cree saber del sistema de salud. Tú ves aquí que el sistema de salud está súper bajito, el porcentaje, si no estoy mal, dicen que el que menos sabe es el 7% del sistema de salud, y yo me he encontrado con que la gente realmente cree saber del sistema de salud, pero no conoce las bases del sistema de salud, cosas básicas como qué es el aseguramiento, cuáles son los regímenes, cuáles son las fuentes de financiación. O sea, esos básicos del sistema, una vez se encuentra que la gente no lo conoce tan bien, pero digamos que eso también lo uno a mi rol de profesora en la Universidad del Bosque. Entonces puedo ver en un entorno diferente que la gente tiene ese desconocimiento. Si hablamos del sistema de salud, creo que esta encuesta que hiciste pues refleja claramente lo que está sucediendo, y como te digo, uno lo percibe en algunos escenarios con el uso indiscriminado de algunos términos que sabemos que no es el escenario para usarlos. Ok. Luz Andrea, ¿tú qué piensas? Desde médica. Mira que, contrario a Catalina, a mí no me sorprendieron los resultados. Quizás desde la perspectiva, ¿no?, de una multinacional, lo que hemos estado viendo es que sí hay que educar, y hay que educar de forma responsable, como dice Catalina, de forma responsable en todos los temas de evaluación de tecnologías. Y sí hemos notado que muchas personas no lo conocen o tienen malas interpretaciones a veces de los resultados, o confunden una cosa con la otra. O inclusive pues hay personas que se aprovechan de algunos términos que realmente no son bien utilizados. Entonces, yo sí creo que el tema de evaluación de tecnologías es un tema que todavía en diferentes stakeholders todavía falta mucha información, falta tener las bases claras para saber interpretar bien las cosas.
y creo que nosotros tenemos una responsabilidad gigante en todo esto. Nosotros, así como diseñamos estrategias de market access, sí debemos tener una responsabilidad de explicarle a la gente qué significa eso, explicarle qué se espera si usted hace un estudio farmacoeconómico de este tipo versus el de otro. Y creo que eso lo ha venido haciendo un poco la industria realmente, porque pues como les decía, todo este tema de market access es relativamente reciente, no es algo que lleve muchos años. Entonces yo sí creo que toda la industria entendió que había que primero enseñar estas cosas en cierta medida, de manera muy seguramente no tan profunda de cómo diseñar el modelo, pero sí al menos de entender que tiene unos inputs y unos outputs y que qué significa eso y como para que la gente pueda interpretar muy bien eso. Ahora, estas son cosas que ayudan a tomar decisiones a las personas, ayudan a tomar decisiones si involucra un medicamento o no, si involucra una tecnología o no. Entonces, sí es muy responsabilidad nuestra de poder sentar unas bases claras en estos conocimientos, porque las decisiones que se van a tomar a partir de eso son decisiones importantes y van a afectar la vida de muchos pacientes. Entonces, no me sorprenden mucho que la evaluación de las tecnologías y tampoco me sorprende la legislación y financiamiento. Yo les digo una cosa que he visto, el tema de la legislación a la gente no le gusta porque es un ladrillo y la gente lo dice así, dice porfa explíqueme la nueva ley. Entonces hemos tenido sesiones en donde nos sentábamos y desmenuzábamos la ley y nos sentamos y explicamos, pero lo que les digo, hay gente que le encanta conocer esto, hay gente que dice no, a mí deme un resumen de la ley y punto, ¿sí? Y lo mismo, deberíamos tener nosotros la posibilidad y este tema de legislación y financiamiento también es un tema interno que hacemos en las compañías, porque como está saliendo cosas todo el tiempo nuevas, entonces sí, inclusive nosotros nos damos a la tarea de tener sesiones internas para poder aprender nosotros a interpretar bien las cosas antes de salir a hablar con las demás personas. Y digamos que en realidad yo lo vi y a mí sí me pareció muy en la realidad de lo que hemos vivido nosotros y de lo que hemos visto desde el punto de vista de compañía multinacional. Pues Andrea, entonces hemos dicho que el market access definitivamente es interdisciplinario, es un nuevo lenguaje interdisciplinario. Me gustaría poner otro parámetro y oír tu opinión, y es, ¿tú qué opinas que los diferentes niveles de complejidad, tanto de conocimiento como los diferentes roles dentro de la compañía, y me refiero a visitadores médicos, fuerza de ventas, el equipo comercial, los de Public Affairs, tanto el ejecutivo de más rango, digamos, como su equipo, que todos hacen una labor valiosa y todos tienen su lugar dentro de la organización? En ningún momento estoy diciendo que uno sea más importante que el otro, todos tienen roles diferentes, pero definitivamente pareciera que las complejidades que tiene que entender uno o el otro pues varían, y eso es razonable. ¿A ti te parece que, y sobre todo medical, que su interlocutor es el médico, su interlocutor es el que hace la fórmula que genera el gasto, que es supremamente importante? ¿Te parece que los diferentes actores dentro de la organización farmacéutica deberían en algún nivel manejar estas aristas del market access, y especialmente esta de evaluación de tecnologías y de legislación, donde tú ves que sí hay una gran falencia? ¿O tú crees más bien que definitivamente, digamos, este conocimiento realmente es más importante para ciertos niveles y no para todo el mundo? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como si esto tiene un nivel de complejidad que alguien tiene que transmitir un mensaje y tiene que ser el mensaje correcto, ¿sí? Uno, por supuesto, evita la mayor cantidad de sesgos o de malinterpretaciones cuando uno tiene una persona que está entrenada en el tema y sabe correctamente a qué se está refiriendo, y quizás es el que muchas veces hace el modelo, el que sabe y conoce muy bien. Yo lo que estoy viendo ahora es que cada vez se está necesitando que las personas conozcan al menos cómo se interpreta y qué significa ese resultado, no tanto cómo llegaste a ese resultado. Cuando te preguntan cómo llegaste a ese resultado, llaman a la persona efectivamente que hizo el modelo y le dicen, vea, ¿cómo lo hiciste? Pero yo sí creo que cualquier persona, digamos, en cierto nivel, debe tener la capacidad de entender
y de asumir la responsabilidad de explicar los resultados de cierta manera, o sea, de manera correcta y de manera clara. Y parte del éxito de estas cosas es que si tienes un mensaje, tengan 3 mensajes contundentes y listo. Ya cuando nos vamos al nivel de detalle, pero usted cómo lo sacó, pero qué frecuencia utilizó, pero que eso, ahí ya necesitamos una persona, por supuestamente, experta en el tema. Pero cada vez siento que el mercado está pidiendo que personas de cierto nivel para arriba tengan la capacidad de explicar el resultado y de interpretar de forma correcta el resultado. Entonces, creo que la gente sí tiene que estar sensibilizada frente a esto, y para poder sensibilizarse frente a esto, pues hay que aprender y hay que, como dice un amigo médico, hay que masticarlo y saborearlo para poder uno saber cómo lo va a decir. Entonces yo sí creo que en el futuro van a haber más personas que van a tener la capacidad en nuestras compañías de llegar a ese mensaje, y quizás estos mensajes, estos temas de market access a veces depende mucho de, digamos que de los escenarios, lo que hablábamos hace poco. ¿En qué escenario vas a estar? ¿Con qué interlocutor vas a estar? Seguramente si yo tengo una reunión con un director de una EPS, y pues obviamente me voy a llevar al duro del modelo, por supuesto, y me voy a llevar a la persona que mejor haga la interlocución del modelo, los resultados, que más contundente los haga. Si voy a estar en otro escenario, quizás es probable que pueda utilizar a una persona que no tenga el nivel tan profundo, pero pues también sepa que el resultado es y lo sepa transmitir. Entonces va a depender mucho de eso, pero cada vez veo que la gente le está dando menos miedo, y que el mercado está pidiendo un poco más que la gente lo conozca y que lo transmita y que se sienta más cómodo con estos temas. Totalmente de acuerdo. Yo he escuchado comentarios, la gente me ha dicho a mí en diferentes niveles de complejidad dentro de una organización farmacéutica, y yo, es que si yo no aprendo de esto, digamos, corro el riesgo de perder valor dentro de la organización. Cada vez me piden entender, ni siquiera la organización directamente, las situaciones que viven las personas dentro de las farmacéuticas, cada vez esas situaciones les piden entender más de esto, entender más de legislación, de sistema de salud, de qué es costo efectividad, o qué es una evaluación de tecnologías, o cómo es la ley de techos. En fin, esto se está volviendo interdisciplinario. Muy de acuerdo contigo. Gira, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que eso nos deja ver como varias cosas, o sea, igual 15 votos es como tú decías, no representativo para decir que marca una tendencia, pero claramente el tema de evaluación de tecnologías, el mismo nombre lo hace ver como bastante específico, como de un nicho especial, como tú decías en la pregunta anterior, un grupo esotérico de gente que se dedica por allá encerradito a 4 paredes a pensar en un modelo económico. Y siento que una de las primeras cosas que hay que desmitificar es que Market Access no es solamente evaluación de tecnologías. O sea, inicialmente se pensó que Market Access era un ejercicio de gente que sabía hacer estudios de costo-efectividad, y ahí me uno mucho a lo que Catalina mencionaba del uso indiscriminado por falta de conocimiento de palabras como esa. Entonces uno escucha mucho en el segmento, es que mi molécula es la más costo efectiva del mercado. Y tú dices, ok, ¿dónde está la evidencia? Ah, no, es que es muy buena, es que el estudio clínico tiene más diferencia, es significativo, es estadísticamente significativo, o a veces ni siquiera eso. O en otros sectores del mercado están solicitando, tráigame el estudio de costo efectividad, y un poco como decía Andrea, si tú llevas un estudio de costo efectividad y tu interlocutor no lo sabe interpretar, puede hacer una interpretación equivocada y estigmatizar una molécula. O tú puedes estar haciendo una mala explicación del estudio, puedes generar una mala percepción o un uso no adecuado de la evidencia que tienes en las manos. Entonces, lo primero que diría viendo estos resultados es que me parece importante ir más allá de las evaluaciones de costo-efectividad. Market Access no es solamente evaluación de tecnologías, eso es uno de los capítulos que trabaja Market Access. Entonces uno tiene que pensar, cuando ve este tipo de cosas, que tiene que hablar de un ejercicio responsable, de cómo se da el aseguramiento en el país, cómo se da la financiación de las tecnologías, qué significa que esté dentro o fuera del plan de beneficios, qué significa que esté regulado o no regulado su precio.
¿Qué significa que tengamos un sistema de aseguramiento público? Y por eso también creo que a veces ese puntaje, como decía Catalina, tan bajito de sistemas de salud, también ameritaría hacer una revisión profunda sobre eso, porque creo que muchas veces nos hemos vuelto tan especialistas, incluso en el mercado farmacéutico, ultra especializados, que por tanta profundidad hemos perdido el espectro. Y eso no ha sido positivo cuando pensamos en un ejercicio de valor en salud. Independiente de la orilla donde tú te pares, en la industria farmacéutica, en el aseguramiento, en la prestación, todos vamos a querer demostrar que agregamos más valor o queremos comprar lo que más valor nos agregue. Y ese no es un ejercicio unilateral de lo que sea simplemente más costo efectivo o de lo que sea exclusivamente la última evidencia o la última molécula, sino es un ejercicio multidisciplinar en esa estrategia de formar una sólida propuesta de valor. Entonces yo creo que aquí hay que coger con pinza los resultados. Siento que la evaluación de tecnologías da un poco de temor porque parece un tema por allá de economistas o matemáticos puros que nadie va a entender sino solamente ellos, y ese es un gran reto. O sea, siento que una de las cosas importantes es volver esto un lenguaje, por eso lo decía inicialmente, un lenguaje que es más fácilmente asimilable o como decía Luz Andrea, más fácilmente masticable para que el saborcito dure más tiempo. Pero también creo que es importante reflexionar en los otros temas que tienes acá y realmente hacer como un acto de conciencia de qué tanto conocimiento tenemos, porque realmente pues este es el sector en el que nos movemos. Entonces, si no conocemos en dónde estamos, pues va a ser muy difícil tener una estrategia que sea exitosa. Gira, ¿quién debería saber en un alto o en un, no quiero decir bajo, pero en un menor grado, market access, desde tu perspectiva y tu experiencia de liderar un equipo de market access? ¿Solo el de market access o de alguna manera tanto en conocimiento como en jerarquía de alguna forma o de equipo? ¿Tú cómo ves eso? Pues bueno, va a sonar un poquito egoísta porque pues trabajaba y trabajo en Market Access. Sí. Yo siento que Market Access, todas las áreas de negocio tienen que saber de Market Access. Sin duda el equipo que se dedique a esto pues tendrá un mayor nivel de profundidad, tendrá unos expertos que se encargarán de desglosar la estrategia en la minucia, pero sin duda alguna, transversalmente, todas las áreas de la compañía tienen que saber de Market Access. Por eso cada vez más, y ahorita retomo un ejemplo de Luz Andrea, cuando tú estás en el campo, a veces tú estás con el médico, volviendo al ejercicio particular de la visita médica, por ejemplo, y el médico, tú le presentaste el estudio clínico y te dice, bueno, ¿y esa molécula está incluida en el plan de beneficios, sí o no? Tú no puedes decirle, doctor Camilo, espéreme un minutico, yo llamo a Gira que está en la oficina, que es la de Market Access, para que me diga si mi producto está en el plan de beneficios o no. Esas son cosas básicas que tú tienes que saber porque ese es el segmento de mercado en el que tú trabajas. No puede ser una cosa de yo solamente sé este pedacito, o te preguntan, bueno, esta molécula, pues los estudios clínicos están fantásticos, pero cuéntame, a mí me toca hacer mi press para eso. Tú dices, ¿mi press? ¿Eso qué es? No, pues sí, o no, pues no, porque como... Entonces, yo creo que es un tema de interactuar todos, no es un conocimiento exclusivo creo que la ultraespecialización en el mercado farmacéutico cada vez se está revaluando. Creo que este nuevo contexto de trabajar en un entorno de agilidad nos lleva a que todos tengamos unos conceptos básicos transversales y este es uno de ellos. Y adicionalmente pienso mucho en lo que nos decías al comienzo, ¿no? El ejercicio de una persona del área comercial que sea muy buena negociando, pero que no entienda en qué contexto de mercado están sus productos, está enfrentando retos importantes. Y por eso pues vemos muchas personas de equipos comerciales, de equipos cada vez más de equipos médicos, o de equipos de promoción tratando e interesados por este tipo de temas. Entonces siento que hacia allá vamos y debería ser algo mucho más transversal.